Gracias nuevamente por recibirnos en su casa, en su oficina, o donde quiera que nos esté viendo. Este es un programa más de Conocimientos TV. Hoy queremos abordar un tema que seguro va a ser de interés para muchos. Los temas que vamos a hablar hoy son los diferentes productos financieros. Y para poder conversar de este tema, hemos decidido invitar al licenciado Samuel de la Cruz, gerente general del Banco Inmobiliario. Y agradecemos mucho por hacer este tiempo para podernos acompañar y poder conversar, poder acercarnos a la población, que seguro hay temas, hay dudas que podemos abordar con su persona y poder despejar algunas inquietudes que hay en el ambiente y poder también aportar algo de conocimiento a mi persona y a todos los que nos están viendo. Bienvenido, licenciado. Gracias, licenciado Monroy, por la invitación, y también un saludo a todos los televidentes. Y aquí a la orden, porque creo que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Exacto. Para eso nos ha ingresado una pregunta y podemos de una vez empezar a conversar, y es: ¿cuál es el comportamiento de los productos financieros, los consumos en los últimos 3 meses? ¿Cómo ha sido ese consumo, licenciado? Bueno, cuando hablamos de consumo, todos estamos golpeados realmente por este tema del COVID-19. Sí. Muchas empresas han cerrado sus operaciones, especialmente aquellas donde no existe lo que es el distanciamiento social. Nosotros hemos podido ver en el banco que actividades como, por ejemplo, restaurantes, actividades donde hay, por ejemplo, concentración de personas en las mismas iglesias, no han podido estar generando flujos en este momento. Entonces, ese tema ha afectado porque las personas no tienen la liquidez suficiente para hacer su consumo y se han concentrado en ir sacando, pues ahí sí que el día a día. Ese es un tema, le diría, bastante delicado, pero creo que más adelante vamos a platicar de algunas alternativas que ya se están trabajando a nivel nacional, no solo por el gobierno, sino también por lo que es la iniciativa privada, para poder nuevamente salir a reactivar lo que es el consumo. Perfecto, sí, y ahí ya empiezan a ingresar consultas, preguntas, y eso es lo que necesitamos en este programa, que usted interactúe con nosotros, escríbanos al WhatsApp y a todas las redes sociales que aparecerán en pantalla, para que usted también pueda platicar con el licenciado Samuel y hacerle preguntas directamente por medio de este programa. Y eso nos lleva a otra pregunta, que sería: ¿hay disponibilidad para otorgar préstamos actualmente, licenciado? Sí, el sistema financiero guatemalteco, para conocimiento de todos los televidentes, está ubicado en la posición 11 a nivel mundial. Es un sistema financiero muy sólido y muy estable. La liquidez definitivamente en los bancos existe, aunado a los recursos que el gobierno central está inyectando. Eso va a dar mucha más liquidez al sistema financiero guatemalteco y el financiamiento pues se va a seguir otorgando. Lógicamente, cada banco va a medir su nivel de riesgo que quiere asumir, porque hay actividades que en este momento pues están definitivamente con algún problema, más que todo en generación de ingresos. Pero para ello, más adelante, yo les comentaré, hay unos recursos gubernamentales que van a coadyuvar a que lo que no pueda atender la banca nacional bajo la normativa que dicta la Superintendencia de Bancos, se podrán hacer con los otros recursos. Ok, tal vez interrumpiendo un poco esa intervención que tiene el licenciado, es que mencionó algo que dice que hay que medir el grado de riesgo o el lado, pues obviamente siempre tiene que haber un factor de riesgo, pero dadas las circunstancias, ese riesgo inherente que existe obviamente se incrementó. ¿Y cómo va a hacer la banca para poder considerar que realmente alguien sea pues sujeto de crédito y que pueda, porque no solo va a haber la necesidad de hacerse de un préstamo, va a haber necesidad, pero cómo poder medir o qué alternativas va a tomar el banco para que ese factor de riesgo tampoco lo desplace de la opción de poder optar por un préstamo, licenciado? Aquí hay un jugador importante que es la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos durante esta época ha flexibilizado algunos de los requerimientos que le piden al sistema bancario nacional. Entonces, en función de esa flexibilización, los bancos van a poder asumir
un riesgo mayor del que se asumía bajo condiciones normales, bajo normativa normal de la Superintendencia de Bancos. Entonces, diría yo, ese apoyo que la Superintendencia de Bancos ha dado, apoyando también al gobierno central y apoyando también a la población guatemalteca, va a permitir a los bancos ser muy flexibles en ciertos aspectos. Sin embargo, en los aspectos en los cuales no pueda ser flexible, ahí están los recursos que el gobierno o el Estado de Guatemala está colocando para reactivar lo que es la economía nacional. Cada caso lo vamos a ver los bancos en diferente forma, porque cada empresa va a ser muy diferente a la otra. Por supuesto, definitivamente, y también es un factor determinante que obviamente es que cada banco, cada institución financiera tiene sus propias políticas, aunque está regido por una ley central, que es la banca central, pero obviamente cada institución per se tiene su propia política de poder otorgar diferentes productos financieros. En la institución que usted representa, ¿van a ser un poco más flexibles o van a endurecer o cómo van a hacer eso? Nosotros estamos conscientes del problema nacional. Como le decía, ya la Super flexibilizó ciertos temas. Entonces, con esos temas que ha flexibilizado la Super, nosotros vamos a poder flexibilizarle al cliente final. Por ejemplo, nosotros estamos claros que hay actividades que lo que van a necesitar va a ser un capital de trabajo inmediato para reactivar la actividad económica, que sería el menor de los casos. Habrá otros casos en los cuales, pues, al no estar funcionando, tienen atrasados lo que son sueldos y salarios. Y nosotros también vamos a estar apoyando para que se pueda cubrir los sueldos y salarios de esas personas, lógicamente dándole plazos largos para que puedan realmente generar ingresos adicionales. Y entonces los plazos se han ido incrementando. El tema de la tasa de interés es un tema interesante que, bueno, me voy a adelantar un poco. Los bancos, recordemos que dependemos, todos los bancos del sistema, de los recursos que nos dan los cuentavientes. Entonces la tasa de interés ahí es un poquito más complicado poderlas reducir. Se va a poder reducir, pero no en proporciones tan altas. Pero aquí me voy a la otra posibilidad. Los recursos estatales van a tener tasas de interés que sí serían mucho más accesibles para que la economía se pueda reactivar. No quiere decir que lo que nosotros en nuestro banco demos o los demás bancos no se puedan considerar las tasas de interés. Se van a considerar, lógicamente, pero no en los porcentajes de los otros recursos que tienen una serie de beneficios que no se pueden conseguir cuando uno tiene que ser el garante, el que cuida los recursos de nuestros cuentavientes. Excelente. Definitivamente, conforme va pasando el diálogo, surgen inquietudes, surgen más dudas y todo, y por eso le invitamos a que nos escriba al WhatsApp que aparecerá en pantalla y también a aportar cualquier otra inquietud a las redes sociales. Para eso tenemos aquí a un invitado que sabemos que conoce el tema y que sabemos que nos va a aportar muchas dudas que hay, porque más adelante y están entrando más preguntas y queremos abordar que el licenciado ya se adelantó a algunos temas que vamos a consultarle, pero vamos a ir ahorita a una pausa comercial y regresaremos para seguir conversando con el licenciado de la Cruz. Nuevamente de vuelta acá conversando con el licenciado Samuel de la Cruz, gerente general del Banco Inmobiliario. Estábamos conversando antes de la pausa y en ese momento me ingresó una pregunta que quiero leerle al licenciado y dice así: del decreto 13-2020, ley de rescate económico que destinará 3.600 millones a las micro y medianas empresas, ¿el banco va a canalizar este flujo o solo será por medio de un banco que se va a llevar todo ese flujo de efectivo a los que nos necesitan, licenciado? Muchas gracias, licenciado Monroy, por la pregunta. Miren, es una pregunta muy interesante. Este dinero el gobierno lo colocó en el crédito hipotecario nacional.
y el crédito hipotecario nacional lo colocará en los bancos que tengan el interés de participar en dicho fondo. Nosotros como banco inmobiliario vamos a participar en este fondo y hay aproximadamente 5 bancos más y algunas cooperativas. La idea fundamental aquí es ejecutar muy rápidamente la colocación de estos recursos porque sabemos que la economía nacional y los pequeños y medianos empresarios necesitan realmente el financiamiento lo más pronto posible. Definitivamente sí vamos a participar. No sé si me adelanto un poquito con condiciones, que creo que es bueno que los televidentes los escuchen. Este es un fondo, como usted decía, de los 2.700 millones de quetzales. Cada banco va a tener un cupo. La tasa de interés final para el cliente va a ser una tasa del 6% anual. El fondo va a tener un periodo de gracia de pago de capital de hasta 18 meses. El plazo máximo es de 8 años para esto. Y el monto máximo es hasta 250,000 quetzales. ¿Quiénes van a calificar? Todas aquellas personas que tengan una micro, pequeña, mediana empresa que pueda demostrar documentalmente que fue afectada por el COVID-19. ¿Ustedes me dirán, eso es difícil? No. Si don Juan Pérez es dueño de la panadería La Bendición y él vendía antes 1,000 quetzales, pero ahora por el problema con el COVID está vendiendo 500 quetzales, con una certificación contable que indique que tuvo una baja en las ventas, es suficiente para que pueda calificar a estos fondos. Si ustedes se dan cuenta, son recursos bastante blandos, los cuales pues yo invitaría a los televidentes que en el momento que ya se indique que están disponibles, pues se aboquen a Banco Inmobiliario o a los otros bancos que también van a estar en disponibilidad de colocar, porque aquí no es competencia entre bancos, sino que al contrario lo que queremos es beneficiar a la población lo más rápidamente posible. Se espera poder ejecutar estos recursos en un tiempo de unos 4 meses aproximadamente para que la ayuda llegue y que la economía nacional se empiece a reactivar. Excelente. Ahora, en esto también hay algunas consultas que necesito que la audiencia sepa. Por ejemplo, uno inmediatamente pues clasifica a la micro y mediana empresa de acuerdo a lo que pueda haber, de acuerdo a sus activos, de acuerdo al movimiento de flujo y todo. Pero ¿cómo el banco clasifica qué es una micro y qué es una mediana empresa, licenciado? Bueno, la microempresa por lo regular es la que se desarrolla en el sector informal, donde no existen controles contables oficiales. El empresario, el dueño del negocio, pensemos en la panadería del barrio, lógicamente tiene sus controles mentalmente y tiene el dinero en la bolsa y sabe lo que gana. Esta es una microempresa. Una pequeña empresa es aquella que tiene hasta un máximo de 10 trabajadores y pues sus activos pueden andar alrededor de 50,000 quetzales. Y una mediana empresa, pues ya partiendo de esa barrera de lo que es la pequeña empresa, pueden tener hasta 20, 30 trabajadores y un patrimonio, un activo de más o menos 250,000 quetzales. Ahí en las últimas dos ya llevan controles contables, ya tienen un contador, ya tienen estados de cuenta. Entonces esa es la forma que nosotros diferenciamos lo que es la micro, pequeña y mediana empresa. Estos recursos son abiertos para micro, pequeña o mediana empresa, entonces en función de eso y en función de los históricos que ellos tengan de sus ventas, en función de eso se asignan los recursos financieros que corresponden. Perfecto. No quiero ser redundante en esto, licenciado, pero sé que en Guatemala, por lo que se conoce de datos estadísticos, que lamentablemente hay empresas que sobrepasan el estatus de mediana empresa, pero no cumplen con los requisitos. Ni siquiera se inscribieron ante el ente recaudador, ni siquiera están inscritos ante el Seguro Social. Entonces, cuando se está hablando de reactivar la economía y que estos sectores que son muy vulnerables, entonces, ¿qué pasa con ellos? Van a tener que ir obviamente atrás para adelante para poder primeramente cumplir con esos requisitos, inscribirse en esas instituciones, porque supongo que el banco los va a pedir, porque por muy flexible que sea la entidad financiera, en el caso de ustedes, licenciado, obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos y esto es uno de ellos, porque entonces habrá mucha gente que se estará preguntando ahorita, no tengo eso, no existe eso en mí. Debería entonces hacer un inventario de qué posee y acercarse tal vez a una institución financiera con un checklist y que le diga,
con qué cuenta y qué no cuenta, licenciado, como para que él sepa si puede adquirir o puede ser sujeto de crédito o no en esto que se va a irrigar en todo el sistema financiero nuevamente. Una excelente pregunta, licenciado Monroy, le quiero comentar. Los bancos tenemos supeditados a una normativa que dicta la Superintendencia de Bancos, en la cual pues hay una serie de requisitos, lo que platicamos ahorita, lo que es la pequeña y mediana empresa. Entonces ahí tenemos que cumplir con esto porque sí es una normativa ya dada por la Super. Los recursos que yo le menciono son recursos donde se va a permitir ser mucho más flexible y si no cumple con algunos requisitos no necesariamente va a ser denegado un crédito. Aquí lo que se quiere principalmente es que la persona efectivamente tenga una micro, pequeña o mediana empresa que pueda demostrar que sí estaba funcionando y que fue afectada por el COVID-19. Si no tiene algunos de los documentos que mencionaba anteriormente, no va a ser una limitante. Entonces los requisitos son muy flexibles y por eso es que estos créditos se está dando un plazo máximo para otorgarlos en un máximo de 5 días a cada persona, porque los requisitos van a ser mucho más flexibles. Yo no tengo ahorita a la mano todos los requisitos, pero le digo, para una persona individual lo que le están pidiendo es que llene una solicitud, que es una solicitud más sencilla que la que usa la banca normalmente. La fotocopia de su DPI, el formulario IBE, que también es un formulario que sí se pide por las cuestiones puramente de lavado, pero no es algo que vaya a afectar porque nosotros vamos a orientar a las personas a cómo llenarlo. Y la carta que indique que la persona tiene su negocio y que fue afectado por el COVID. Ese es lo que se está pidiendo únicamente. No se piden ni estados financieros ni flujos de caja. O sea, que yo lo miro que esta iniciativa que se tomó con estos recursos va a beneficiar a estas personas que lógicamente no tienen toda la información normal que pide la banca tradicional guatemalteca. Por supuesto. Entendemos que micro y mediana empresa puede ser una persona individual o una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, en ambos casos aplican, en ambos casos pueden ya empezar a acercarse a una entidad para a ver si usted puede ser beneficiado con este tipo de créditos. Pero vamos a hacer nuevamente una pausa para luego regresar y seguir conversando con el licenciado de la Cruz. Gracias nuevamente aquí conversando con el licenciado de la Cruz. Acaba de ingresar una pregunta y se la voy a plantear al licenciado que dice así: ¿cómo va a competir el banco con el tipo de préstamos que va a proporcionar lo que conversamos anteriormente, que son préstamos que por ley fueron decretados y que van a ser entregados a la micro y mediana empresa? Se oye más atractivo, siento que hay más flexibilidad en eso, pero esos son provenientes de un decreto ley que va a ser otorgado a los que los necesitan. El banco, de sus propios recursos, ¿cómo va a competir con eso, licenciado? Yo le diría al licenciado Monroy que se complementan unos recursos con otros. Por ejemplo, estos recursos que yo le mencionaba son para reactivación. Pensemos en una empresa que estaba funcionando normalmente y con el problema del COVID-19 pues dejó de funcionar en esa misma medida. Entonces va a necesitar capital de trabajo para nuevamente empezar ya cuando todo esto se libere. Entonces, y esas empresas muchas veces ya tienen algún financiamiento con algún otro banco. Entonces va a reactivar eso para que esta empresa pueda mantenerse nuevamente con sus pagos en el sistema bancario guatemalteco. Y yo le digo que se complementan porque es cierto, los otros son recursos limitados, hay un cupo, mientras que los que tienen el sistema bancario guatemalteco son recursos ilimitados por lo que le decía inicialmente, la liquidez que el sistema financiero guatemalteco tiene. Entonces, nosotros no miramos ni que se vayan a canibalizar, ni que se vayan sino que se complementan unos con otros para reactivar la economía. Perfecto. Muy buena
pregunta porque me parece que está esa inquietud también. Entendemos que hay dos segmentos, en este caso sería lo que hablamos en los anteriores bloques, que es la micro y mediana empresa y puramente la industria, el empresariado, el grueso de lo demás. Obviamente hacia eso se va a referir el banco y como usted me decía, ¿verdad, licenciado? Que es a ese segmento también que no se puede dejar por un lado, sino que por el contrario también que ya vienen con proyectos que también ya tienen proyectado cualquier cantidad de industria que va a necesitar también ese flujo que de repente se estancó y que también van a tener que acercarse al banco. Ahora ya para casi ir concluyendo con el programa, ya ir aterrizando con ideas muy concretas, pero hay una última pregunta que surge y que ha sido repetitivo y que quisiera podérsela plantear, licenciado de la Cruz, que es, entendemos que esto es a nivel mundial, es global, pero lo más próximo y una de las economías que se puede medir es la economía estadounidense, y es que la pregunta dice, ¿la economía de Estados Unidos afectará a la local? Y si es así, según su experiencia, ¿el dólar perderá su valor adquisitivo, licenciado? Bueno, lógicamente somos un país que depende en alto grado de lo que son las remesas. El año pasado, pues, el récord es que entraron 10.000 millones de dólares al país solo en remesas, lo cual se ha ido incrementando desde 2016, que más o menos entraban 7.000 millones, y eso llegó al tope del año pasado. Este año, los primeros 2 meses, también habían sido meses récord en cuanto al ingreso de remesas en el país, los cuales, pues a partir de marzo, tuvieron una caída normal, porque la economía americana cerró en muchos estados, entonces muchos de nuestros connacionales pues no pudieron trabajar durante ese tiempo, entonces eso empezó a bajar. Y al empezar a bajar la remesa, empezó a afectar también el consumo local, porque no había capacidad para estar comprando o estar consumiendo, digamos, comida o determinado tipo de alimentos. Posteriormente, ahora que Estados Unidos empieza a abrir su economía, se empieza a ver un repunte ya ahorita a finales de mayo aquí en Guatemala de lo que son los ingresos de las remesas. Lógicamente, los números no van a ser como los del año anterior, esa tendencia a ir subiendo que se miran las estadísticas desde el 2016 a la fecha va a tener una baja. Contestando la pregunta concretamente, sí va a afectar, pero miren, yo aquí me recuerdo mucho del año 2008, cuando fue la recesión en Estados Unidos, se recordarán ustedes, pegó a muchos países y pues, el guatemalteco primero, por la gracia de Dios, salimos adelante, nos pegó porque nos pegó, pero no nos pegó en comparación con otros países. Y yo pues estoy observando en este momento que va a tener un comportamiento muy similar, digamos, sí nos ha pegado en estos meses, pero primero, por la misericordia de Dios, vamos a ver adelante. Segundo, el guatemalteco se adapta a cualquier situación. Yo cada vez que miro lo que se están reinventando los propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, uno se sorprende de ver cómo ellos buscan cómo salir adelante. Y entonces va a haber un golpe, pero Dios primero no va a ser de las magnitudes que se espera, como se está dando en otros países. Tenemos que ver ese tema. Y con relación a la pregunta del tipo de cambio, yo pienso que se va a mantener. Recordemos que la economía guatemalteca, gracias a una sana práctica que ha tenido el Banco de Guatemala desde hace años, tenemos suficientes reservas en dólares y en cualquier momento pues el Banco de Guatemala, como lo ha hecho, interviene en el mercado para mantener más o menos la paridad del tipo de dólar, lo que se ha mantenido en los últimos meses. Yo visualizo que no va a haber un incremento tan alto en el cambio del tipo de dólar, lo mantenemos igual y creemos que vamos a ir saliendo, lógico, no vamos a crecer, eso ya el mismo Banco de Guatemala indicaba que no va a haber crecimiento económico, sino que va a haber una baja, pero esperemos en Dios que no va a ser una baja tan fuerte, y creo que esto último que se está hablando ahorita de la reactivación económica por medio de esta cantidad de dinero que se va a inyectar al sistema guatemalteco va a evitar que el golpe sea mucho más fuerte. Perfecto. Quisiera desde ya anticiparme que debido a las múltiples preguntas que nos ha ingresado, ya hemos conversado tras las pausas con el licenciado de la Cruz y él nos ha conseguido una segunda parte de esta entrevista,
y queremos dejarle la inquietud para que usted nos acompañe en el siguiente programa. Y hay preguntas, hay cosas que surgen y ya en concreto, en lo personal, tarjetas de crédito, qué pasa si la pagué, no la pagué, qué pasa con los intereses, y así hay dudas que seguro a usted también, como nosotros, en lo personal nos está afectando, y queremos saber cómo va a actuar la banca, cómo va a ser, qué mecanismos hay y qué planes hay para podernos acercar y poder tener una negociación con la banca y poder saber que esto fue atípico, que esto es una situación que nos sale de control totalmente y que debemos de saber que es algo que yo siempre he dicho, muchas veces no es que no se quiera, sino que no se tiene. Entonces tenemos que darle respuesta a eso, pero no voy a ser yo quien responda a eso, sino que va a ser el licenciado de la Cruz en el siguiente programa, por lo que queremos decirles que nos acompañe, que siempre mande sus preguntas, y estamos muy agradecidos por abrirnos en este espacio, podernos dejar que nosotros podamos traer invitados para poder conversar con usted y que cada invitado aporte todas las ideas y conocimientos que pueda transmitir a la población, que seguro estamos de interés. Nos vemos en el siguiente programa. Dios le bendiga.